La hazaña de un gosaín hindú, de Elena Petrovna Blavatsky. Producción y locución, Annie Sisi. En la India, como en China, el Japón y en otras partes de Oriente, es innegable que existen juglares o prestidigitadores, algunos de los cuales superan en sus habilidades a cuanto conocemos aquí en Occidente. Pero estos juglares distan de alcanzar a realizar los prodigios que ejecutan los faquires, tales como el crecimiento extraordinario del mango descrito por el Dr. Carpenter en estos términos. La mayoría de los que han visitado la India aseguran que es verdaderamente la mayor maravilla que hasta ahora he visto, que un robusto mango crezca casi de golpe hasta 6 pulgadas de altura en un trozo de suelo lleno de hierba, no manipulado ni visitado previamente por el faquir, pues de cubierto con un cestillo invertido, y que el mismo arbolito suba desde 6 pulgadas hasta 6 pies bajo cestos cada vez mayores y en el intervalo de simple media hora, es cosa prodigiosa, que deja bien atrás a las más vistosas operaciones de juego de manos de la mismísima medium feminista Miss Nidul. A propósito del caso que acontece, séame permitido el narrador otro de mi experiencia personal en mis viajes por el Oriente misterioso. Me hallaba en Karupuz, camino de Benarés, la ciudad santa de los hindúes, cuando a una señora amiga mía le robaron todo el contenido de su maleta, joyas, vestidos y hasta un libro de notas con el diario que esmeradamente llevaba desde hacía 3 meses. Todo había desaparecido misteriosamente del fondo de aquella, sin que la cerrada cerradura ni los costados de la maleta presentasen la menor huella de violación. Desde la desaparición de los objetos habían mediado, por lo menos, varias horas, un día y una noche quizá, que es lo que habíamos empleado en visitar las vecinas ruinas ocasionadas por las huestes de Nana Sahib en sus represalias contra los ingleses invasores. La primera idea que se le ocurrió, naturalmente, a mi amiga, fue la de recurrir a la policía, y el primer pensamiento mío, por el contrario, fue el de pedir ayuda a algún santo hombre gosaín, verdadero sábelotodo, o en su defecto a un juglar. Pero los prejuicios de nuestra civilización prevalecieron, como siempre, en la decisión de mi compañera, quien perdió más de una semana en pesquisas inútiles y en idas y venidas a la Chavatara o prefectura de policía indígena. Cansada ya, accedió al fin a mis deseos y se buscó un gosaín que pronto llegó a nuestro bungalow situado en la orilla derecha del río y dominando todo el panorama del Ganges. La experiencia se realizó allí mismo en la terraza de la casita, ante la familia toda de nuestro hostelero, mestizo portugués muy amable, 2 franceses recién llegados que se reían impíos de nuestra estúpida superstición, la interesada y yo. Eran las 3 de la tarde. El calor nos sofocaba, no obstante lo cual el santo gosaín, verdadero esqueleto viviente de color de caoba, pidió que cesase de funcionar el gigantesco abanico que, para refrescar un poco aquel ambiente de horno, estaba suspendido sobre nuestras cabezas. Sin duda, aunque no lo dijo, lo exigía así porque es sabido que las corrientes de aire contrarían la producción de todos los fenómenos magnéticos de índole delicada. Recordé entonces el famoso procedimiento adivinatorio llamado de la marmita o cachorro viviente, que es el instrumento que ordinariamente emplean los hindúes para descubrir el paradero de los objetos perdidos.
pues, bajo el influjo del magnetizador que opera, el trebejo en cuestión gira y rueda por el suelo hasta llegar al sitio donde yace el objeto que se busca, y pensé que el Gosaín le emplearía también entonces. Pero me equivoqué en mis inducciones. El Gosaín, en efecto, procedió de un modo muy distinto. Pidió le diesen un objeto cualquiera del uso personal de la dueña y que hubiese estado en contacto en el maletín con los perdidos. La señora le entregó entonces un par de guantes que él estrujó entre sus manos, dándoles muchas vueltas entre ellas como haciéndolos una pelota. Luego los tiró al suelo, extendió en cruz sus brazos con los dedos abiertos, dando una vuelta completa sobre sí mismo como para orientarse en la dirección que llevasen los objetos robados. Se detuvo de repente con un vivo sacudimiento eléctrico y se tiró cuán largo era. Quedó inmóvil. Se sentó al fin con las piernas cruzadas y con los brazos siempre extendidos y en la misma dirección, cual bajo un fuerte estado cataléptico. La operación esta duró una larga hora, tiempo que en aquella sofocante atmósfera constituía para nosotros una verdadera tortura, hasta que instantáneamente nuestro huésped dio un salto hacia la balustrada y comenzó a mirar hacia el río como extasiado bajo un encanto misterioso. Todos miramos también ansiosos en la misma dirección, viendo venir, en efecto, no se sabe cómo ni de dónde, una masa oscura cuya verdadera naturaleza nos era imposible discernir. La mole en cuestión se diría que venía impelida por una fuerza misteriosa, dando vueltas con lentitud primero y con gran rapidez después, como la consabida marmita giratoria antes referida. Flotaba la masa como sostenida por invisible barquilla y se dirigía en derechura hacia nosotros como un ave que viniese volando. Pronto, aquello llegó hasta la orilla del río y desapareció entre la maleza de su orilla para reaparecer a poco, rebotando con fuerza al saltar la paredilla del jardín para caer pesadamente, por último, sobre las extendidas manos del santo asceta o Gosaín, quien le recogió con un movimiento como automático. Al abrir entonces el anciano sus antes cerrados ojos, dio un profundo suspiro, apoderándose de él un violentísimo terror convulsivo, mientras que nosotros nos habíamos quedado paralizados de asombro y los dos franceses, antes tan escépticos, parecían como idiotizados. Levantándose luego el Gosaín, desenvolvió la cubierta de lona embreada dentro de la que, ¡oh, sorpresa!, se hallaban los objetos robados y en buen estado, sin faltar uno. Finalmente, sin decir palabra y sin esperar a recibir por su prodigio ni las gracias siquiera por parte de la anonadada dueña, hizo una profunda zalema y desapareció calle adentro, costándonos gran trabajo el alcanzarle para hacerle aceptar a viva fuerza media docena de rupias que el anciano recibió en su escudilla. Bien seguro estoy de que este mi verídico relato, que los demás testigos presenciales del hecho pueden atestiguar por sí, parecerá un cuento de hadas a no pocos europeos y americanos que jamás visitaron la India. Pero siempre tendremos en nuestro abono, contra los suspicaces y malévolos análisis telescópicos y microscópicos e insolentes de nuestros científicos al uso, el testimonio del no menos inexplicable juego del árbol, antes copiado del trabajo de nuestro sabio físico, el Dr. Carpenter. Este caso es frecuente. Vaya otro relato análogo tomado de una revista espiritualista. El difunto Dr. B., miembro del Real Colegio de Cirujanos de Londres,
a quien me unía los más íntimos lazos de la amistad, cuenta en Asclepios el Dr. F. Malibran, era un hombre de dotes excepcionales. Además de ocupar un puesto muy eminente en su profesión, había viajado extensamente, en particular por la India, y poseía varios idiomas orientales. Era de trato agradable y carácter jovial, y si se le podía tachar de algún defecto, eran sus gustos raros y estrambóticos. Para él, todo lo fantástico y misterioso tenía un encanto especial. De las paredes de su gabinete colgaban los cuadros enigmáticos de Wiertz, los dibujos grotescos de Blake y las incoherentes composiciones de Fussell. En cuanto a los volúmenes que formaban su copiosa biblioteca, allí se podían consultar tratados sobre las ciencias cabalísticas, la teosofía y el espiritismo. Jacobo Bohme, Blavatsky, Flammarion, Myers, etc. Entre las obras curiosas figuraban las narraciones inverosímiles de Poe, los cuentos droláticos de Balzac y las novelas fantásticas de Hoffmann. Hablando una tarde sobre la India y las cosas extraordinarias que se pueden ver en ese país, me relató así la hazaña de un fakir. Paseándome una tarde por uno de los barrios más pobres de Madrás, observé a uno de esos fakires rodeado de un grupo de 30 o 40 personas. El fakir recorrió con la vista el círculo de espectadores y, calculando que eran suficientes, dijo: «Hermanos míos, quiero que me obsequiéis con unas cuantas paraghs, centavos, y tendré entonces mucho placer de mostraros la suerte del mango». La mayor parte de las personas presentes contribuyeron con su cuota, y el fakir, muy contento con la colecta, se colocó enseguida en el centro del grupo y empezó sus preparativos. Sacó del cinturón una semilla de mango y procedió a cavar con un cuchillo un agujero en el suelo. Luego enterró la semilla en cuestión y volvió a tapar el agujero con tierra. Hecha esta maniobra, cubrió el sitio con un pañuelo y, dando unos pasos hacia atrás, cruzó los brazos y alzó los ojos al cielo, murmurando unos cuantos encantamientos. Terminada la jerigonza, levantó el pañuelo y apareció una matita de mango, la cual fue tomando mayores dimensiones hasta alcanzar una altura de casi 20 pies. «Mirad», dijo el fakir con una sonrisa de satisfacción, «cuán alta está la mata y qué hermosa fruta cuelga de ella. Voy a trepar por sus ramas y os arrojaré unos sabrosos mangos». Efectivamente, empezó a subir por el árbol hasta llegar a las ramas más elevadas, desapareciendo entre ellas por completo. Todos nosotros, llenos de sorpresa, esperábamos a que el fakir asomase la cara, pero, en lugar de eso, la visión de la mata de mango se fue haciendo cada vez más tenue e, igual que el fakir, terminó por desvanecerse en el espacio. ¿Cómo explicar este fenómeno? No lo puedo. O fuimos todos víctimas de una ilusión óptica, o el fakir nos hipnotizó y se escapó antes de que pudiésemos volver de nuestro estupor. No hablemos ya del otro espeluznante experimento de los enterrados en vida, acto de fakirismo que ya han tratado de imitar los europeos, ora con actos como el del reciente del Palace Hotel de Madrid, o como los del hindú Kaparu, quien hipnotizó en Sandusky, estado de Ohio, a una joven americana, Miss Florencia Gibson, enterrándola viva a 2 metros de profundidad y dejándola 8 días sepultada. La sensacional experiencia se llevó a cabo ante 3.000 personas. Miss Florencia Gibson se sometió a ella con el deseo de asegurar, con la suma concertada, su futuro pasar y la vejez de su madre,
a quien habla de entregársele el tanto convenido si se daba el caso de que ella no volviese a la vida. Conducida a Cedar Point Opera House, fue allí hipnotizada, metida en un féretro y enterrada. Al 8º día se desenterró el féretro y Miss Florencia apareció en estado horroroso a los ojos de los médicos y de los espectadores. Su cuerpo estaba rígido y frío, sus labios descolorados y sus vestidos impregnados de humedad. El hindú empleó 1 hora en sus manipulaciones para devolver la vida a aquel cuerpo inerte. Por fin, Miss Florencia exhaló un profundo suspiro. Se agitaron convulsivamente sus miembros y abrió sus ojos espantados. Salvo una extenuación marcada, los médicos no hallaron ninguna otra irregularidad en los movimientos respiratorios. Miss Florencia no experimentó sensación ninguna en el ataúd y narra su resurrección del siguiente modo. Tuve la impresión de que caía de una altura inmensa y que era arrebatada por una catarata. Todos mis miembros estaban rígidos y creía que iban a quebrarse. Me parecía haber crecido algunas pulgadas. No volvería a someterme a esta experiencia ni por 1.000.000. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.